Muy buenas a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. Vamos a revisar la situación del mercado, ya que hoy hemos tenido un día muy importante. Lo veníamos ya comentando en vídeos anteriores, sobre todo durante esta semana, que íbamos a tener los datos del IPC, una noticia que probablemente iba a generar bastante volatilidad en el mercado, y así ha sido. Entonces vamos a comentar primero qué es lo que ha sucedido con esta noticia. Y bueno, la verdad es que los datos que han mostrado han sido bastante neutrales, porque la previsión era de 6,5% y se ha cumplido a rajatabla. Veníamos de un 7,1%, lo que supone una pequeña caída en el IPC. Y bueno, veremos a ver si por parte de la Fed hay algún tipo de reacción a estos datos. En principio, lo que se ha comentado hasta ahora es que todavía debería quedar alguna subida de tipos, pero no sabemos si con la misma agresividad o con menor agresividad, ya que en la última subida ya redujeron un poco lo que fue la subida respecto a la anterior, porque veníamos de una subida de un 0,75 y la última fue de 0,5, así que no sé si la próxima podría incluso llegar a ser de 0,25. 0,75 lo empiezo a descartar, me extrañaría, la verdad. Pero bueno, habrá que ver. Eso simplemente va a ser esperar y ver qué nos anuncian. 0,25 lo podríamos empezar incluso a plantear, pero bueno, no hay que olvidar de que seguimos estando en un IPC anual de 6,5%, que sigue siendo alto, porque claro, viniendo de los datos que traíamos en meses anteriores, parece ser que la cosa está bien, pero no. O sea, no está bien. O sea, seguimos en un IPC bastante alto. Claro, si lo comparamos con lo anterior, pues parece que no tanto, pero recordemos de lo que teníamos antes hace ya pues un par de años. O sea, tampoco hay que irse muy lejos para ver esos datos. Pero bueno, dicho esto, aquí no hay mucho más que comentar. Como os digo, es una noticia bastante tranquila dentro de lo que cabe, porque si hubiese habido alguna sorpresa, tanto para bien como para mal, creo que hubiese incluso reaccionado más el mercado, porque por ejemplo Bitcoin ahora mismo está subiendo un 5 y pico por ciento en el día de hoy. Una locura. Desde luego que estos últimos días, sobre todo estos últimos 3 días, diría yo que es donde más ha podido cambiar el sentimiento del mercado. Ya que, bueno, esto es algo que he estado comentando en estas últimas... No tanto semanas, porque yo diría que fue más esta última semana. Este movimiento que veníamos viendo, ya sabéis que a mí no me inspiraba confianza, pero donde me podría empezar a inspirar confianza es a partir de ver lo que está sucediendo ahora. Ahora mismo, si nos centramos justo en lo que ha pasado en estos últimos días, veríamos cómo el volumen está subiendo, acompañando a esta subida del precio, con velas también cada vez más grandes. En cierta manera podríamos decir que hay armonía en lo que es el precio, y eso es bastante más positivo que esto que veníamos viendo. Esto desde luego no era bonito. Pero bueno, se está abriendo una puerta, sobre todo en una estructura mayor, que sería en esta. Se está abriendo la puerta que esto pudiese ser un giro rápido. Que en el hipotético caso de ser así, podríamos tener una oportunidad de compra en el caso de tener aquí un movimiento bajista de consolidación sobre la zona de los 17.600. Sería donde podríamos valorar esa compra para intentar incorporarnos en un hipotético movimiento alcista. Después de esto sería muy importante ver sobre todo una muestra de fortaleza clara, llegando incluso a la zona de los 21.700, y si la llega a romper, incluso mejor. O sea, esto sería lo mejor que se podría dar, porque os recuerdo que la última vez que estuvimos en estos niveles, el precio no fue capaz de alcanzar siquiera esa zona, se quedó cerca, pero no llegó a testear este nivel. Aquí, por ejemplo, sí, pero rechazó además con bastante fuerza. Entonces, el ver una ruptura sobre esta zona, yo creo que sería un signo de bastante fortaleza. Pero nosotros a nivel operativo, sobre todo, tenemos que esperar, como siempre, en nuestras zonas, donde nos consolide y nos da esa confirmación. En este caso, la única zona que tenemos, os recuerdo que estamos hablando de esta estructura, luego bajaremos a revisar lo que ha sucedido aquí, pero tendremos que esperar sobre la zona de los 17.570 más o menos, sería donde podríamos valorar compras.
Es importante sobre todo tener esta aceptación por parte de los operadores en esta zona, ya que aquí pues es una zona donde se ha operado mucho, es la zona del BIPOC, lo vemos también aquí con este nodo. Y luego veníamos también de un nodo que, bueno, al final pues parece ser que se está inclinando más el precio hacia esta zona. Y aquí hay un vacío bastante importante, entonces en caso de no tener cierta aceptación en esta zona operativa, habría que tener cuidado porque un rechazo llegando incluso otra vez a esta zona operativa podría ser muy negativo. Si viésemos esta situación, como siempre, nos prepararíamos en este caso para la operativa contraria, ya que esto sería un cambio de contexto total en el mercado y además sería después de haber venido a sacudir esta zona de máximos. Mientras eso no suceda, el contexto no ha cambiado, sobre todo centrándonos ahora sí que sí, más en la operativa de corto plazo, la operativa un poco más intradía que llevamos aquí en el canal. Y es lo que veníamos buscando en estos últimos días. Se ha dado ese movimiento de continuación después de haberse resuelto esta estructura. Estructura que ya sabéis que a mí no me gustaba demasiado, las cosas como son. Yo os digo lo que veo siempre en el mercado. Y a mí es una estructura que, bueno, no ha sido lo más bonito. Ha dado una oportunidad aquí bastante interesante, pero a partir de ahí no es que me llamase tanto la atención, la verdad. Había algunas huellas que luego revisaremos de todas formas, porque por ejemplo los CVDs se mantienen, como en los últimos vídeos al menos, o eso creo, luego lo vamos a revisar de todas formas. Pero bueno, habrá que ver sobre todo para las temporalidades mayores si podemos llegar a tener algún otro tipo de operativa, porque por ejemplo, si vemos esta estructura, que es un poco mayor que la que hemos estado operando en estos últimos días, perdón, me refiero a esta, ¿vale? Esta es la de los últimos días, pero me estoy refiriendo a esta. Desde que salimos de esta estructura, sí que es cierto que aquí podríamos entender que hubo cierta presión compradora de fondo, pero después de romper no hemos acabado de tener ninguna consolidación clara. Igual aquí podía haber sido una oportunidad con este soporte que ha hecho el VWAP semanal. Podría ser, pero es que esto confianza a mí no me da. Sobre todo para esta estructura, ¿vale? Ha subido de golpe y se ha ido volando. Pues ya está. Pues esto probablemente lo que tengamos que hacer aquí ya es retirar esta estructura, porque no creo que se vaya a dar oportunidad de operarla. Y en caso de tener un reingreso, pues creo que sería más interesante intentar ya buscar la operativa para toda esta, para la grande. De momento el contexto no ha cambiado, así que hasta que no cambie, pues no valoraríamos ese setup. Ahora mismo lo primordial sería ver algún tipo de test, sobre todo a ver si es sobre la zona de los 17.560, 70, como os decía, que sería la mejor zona para valorar esa compra en caso de que se esté dando un giro en el mercado. Si esto siguiese subiendo, otra zona donde también podríamos valorar esa compra sería en la zona del BIPOC, sobre los 17.130, pero una vez hayamos visto una ruptura con fortaleza y tengamos el test. Es importante las confirmaciones para no comernos ninguna trampa y ninguna sacudida. Porque, por ejemplo, o sea, nada nos dice que ahora, al llegar a la zona del BIPOC, esto pueda rechazar y nos vayamos a cero. O sea, a cero entre comillas, ¿vale? Es la coña. Pero nada nos dice que esto no pudiese suceder. O sea, un cambio de contexto total, después de haber sacudido, rechazo a esta zona operativa, reingreso, test, muestra de debilidad, vamos, lo de siempre. Podría suceder perfectamente y nosotros tenemos que estar preparados. Por eso esperamos a las consolidaciones y a las confirmaciones. Veremos a ver si esto pudiese ser ese giro rápido de mercado. En este tipo de contextos, donde tenemos estas estructuras un poco más rápidas, que aunque bueno, puede parecer que esto no es rápido, pero sí que, si por ejemplo venimos a un gráfico de un día, pues lo veríamos un poco más acelerado este movimiento. Pero esto no es fácil de operar y yo de hecho no lo suelo operar porque, bueno, como habéis visto es bastante complicado, no llega a tener tantas consolidaciones y, pues bueno, sin seguridad ya sabéis que a mí no me gusta operar. Hay que intentar operar lo que son los setups con mayor probabilidad de éxito. Así que poco más, señores, poco más. La verdad es que en cierta manera echábamos un poco de menos también esta volatilidad en el mercado. Llevamos, pues, no sé si decir meses, porque la verdad es que yo diría que desde que comenzábamos aquí a estar en esta zona ya el aburrimiento se notaba,
Pero bueno, es que estos últimos días han sido horribles. Sobre todo yo creo que esta última parte, al menos a mí, me ha parecido horrible. A nivel operativo no me ha gustado nada. Y como habéis visto, la única oportunidad clara que hemos tenido pues ha podido ser esta. Después de la ruptura, hemos tenido el test, en este caso sí, ¿vale? Sobre la estructura. Y después de haber visto esa aceptación, pues fue donde podríamos haber valorado la compra. Y poco más, señores. Poco más. Vamos a revisar lo que sí, las diferentes herramientas. Porque aquí tengo algunas cosillas importantes que comentar. Vale, tenemos por aquí ya Bookmap. Hoy he puesto más información de lo habitual en el gráfico porque considero importante revisar qué es lo que ha sucedido en estas últimas horas. Perdón, se me olvidó comentar una cosa, que es justo lo que ha sucedido en la noticia. Que bueno, que básicamente aquí no se ha salvado nadie. O sea, cuando ha salido la noticia, mirad esto. Por esto os decía ayer que podía ser peligroso operar justo tan cerca de que saliese una noticia tan importante. Aquí no se ha librado ni el que iba en short ni el que iba en long. O sea, es que han liquidado tanto por arriba como por debajo y mirad dónde se ha quedado el cierre de la vela. Absurdo. O sea, sin más. O sea, esto ha sido para limpiar. Ya está, no hay más. Entonces, por eso os digo que en este tipo de situaciones pues hay que tener cuidado con la operativa. Sobre todo si es más scalping con apalancamiento alto. Mucho cuidado, porque esto ya os digo que más de una cuenta ha liquidado en el día de hoy. Entonces nada, volviendo a lo que era la herramienta, ahora sí que sí, vamos a ver qué es lo que hemos visto en estas últimas horas. Veíamos sobre todo en la zona de los 18.500, una zona de ventas muy fuerte, que en un inicio Bitcoin no estaba siendo capaz de romper, pero cuando comenzó a entrar la volatilidad por la noticia, luego tuvimos aquí una recuperación en V, caída, y cuando empezó a caer lentamente, aquí empezaron a entrar muchas órdenes de compra a defender al precio. Como veis, es una zona bastante amplia, con un volumen bastante interesante, y además también en los 17.600 empezaron a entrar aún más órdenes. Desde mi punto de vista, sobre todo intentando proteger al precio de esta caída que traía. Pero bueno, lo que sucedió luego a partir de aquí fueron compras muy agresivas al mercado. Compras que absorbieron también por completo esta zona de ventas, esta resistencia. Como veis, las resistencias se pueden romper, o sea, no son zonas que sean indestructibles. Con una compra agresiva al mercado se puede romper, igual que esta zona, por ejemplo, también se podría haber roto con una venta súper agresiva. Pero bueno, en este caso, para que veáis que pueden ser zonas donde el precio frene, por ese volumen de parada, o simplemente que lo absorba porque el volumen es bestial y para arriba, y nos vamos a la luna y a donde queráis. Ahora mismo tenemos también otra zona por aquí, pero bueno, ya como veis ha perdido en cierta manera parte del momentum que traía. Están teniendo que meter compras muy agresivas para subir al precio tanto. Por eso es que estamos viendo también que el volumen ha estado acompañando. No es un volumen muy grande. Vamos a volver al gráfico. Hoy va a ser un análisis bastante completo, la verdad. No ha sido un volumen tampoco muy exagerado, porque si hacemos aquí zoom out veréis que no es nada del otro mundo tampoco. Pero sí que es cierto que tiene cierta armonía. O sea, hay cierta intención de que el precio suba. Ahora bien, luego vamos a revisar lo que son los CVDs, porque eso todavía no me acaba de convencer. Vamos a poner el multibook de todos modos, a ver si llegamos a revisar algo más por aquí. Bien, vamos a ver qué podemos observar. Bueno, pues en este caso tampoco veo nada así curioso, la verdad. Esto es la noticia. Veis aquí esta zona de ventas que teníamos también sobre los 18.500, donde empezaron a entrar esas compras. Como veis, es el mismo momento que estábamos viendo antes, en la caída tras la noticia, que hizo esta recuperación en V y siguió cayendo un poco. Y ahora vemos aquí todavía alguna zona de ventas sobre los 19.200. No veo que sea tanto volumen, la verdad, pero sí que se nota como el precio pues ha perdido cierto momentum alcista. Poco más, la verdad, poco más. Aquí no hay mucho más que comentar. Vamos a ver los mapas de liquidaciones. Otra cosa que también pues, nos están dejando un poquito fríos en ese sentido en los últimos días, ya que no está yendo a por la mayor liquidez que hay. Porque en este caso, como ya venimos comentando en vídeos anteriores, hay muchísima liquidez por parte de los long,
desde los 17.475, que en este caso creo que no ha cargado, porque aquí probablemente haya también bastante liquidez. Pero bueno, lo que está cargando ahora mismo la herramienta es a partir de los 17.450 hasta los 16.490. O sea, es toda esta zona de liquidez con 3 clusters bastante importantes y no está yendo por esa liquidez. Por eso es que me sorprende, ¿vale? Os recuerdo, porque hay gente que no entiende tampoco muy bien cómo hemos tenido este movimiento bajista, y es que este movimiento bajista, os recuerdo que viene después de toda esta subida, ¿vale? O sea, teníamos una subida con una inclinación bastante importante, incluso si queréis solo contar esto, mirad la inclinación que tiene, creo que es normal que el precio caiga en este caso como a esta zona, o sea, en comparación es que es totalmente lógico. Que ha llevado más tiempo y que por eso quizás nos está agotando un poco mentalmente el que no pare de caer, pues bueno, cuando hay subidas muy fuertes hay que asumir que luego pueden venir caídas proporcionalmente fuertes. Entonces, bueno, podríamos tener alguna corrección también importante y en esa corrección sería donde nosotros valoraríamos las compras para intentar incorporarnos en un hipotético escenario alcista, que como os digo, pues son las diferentes zonas que tenemos para los diferentes setups. Si buscas operar más esta estructura, esperaríamos sobre la zona de los 17.560. Si no, zona del BIPOC también es una zona interesante. Y si no, si estás buscando más la operativa en lo que es esta estructura, pues al menos hasta la zona de los 18.165, lo que comentaba antes. Por parte del mapa de medio plazo no hay mucho más que comentar. Vamos a revisar el de corto. El de corto también carga muy rápido hoy. No sé qué está pasando estos días. Pero es que los CVDs, como veis, es que la divergencia sigue ahí. No sé. No están comprando con spot. Igual están pumpeando con futuros, pero con spot no, porque el spot lo han estado vendiendo durante todo el movimiento alcista. Binance, más de lo mismo. O sea, es que es Binance, es Bitfinex, Coinbase no. En este caso Coinbase sí que está acompañando al precio, pero igualmente tenemos dos exchanges muy importantes que no están comprando. Lo que sí quizás en este último movimiento alcista, si venimos muy al corto plazo, sobre todo estos últimos minutos más que nada, sí que parece que ha acompañado el último movimiento alcista. Pero es que la tendencia en general no es positiva, o sea, no es de una acumulación. Al contrario, es de una distribución. Y esto no me gusta. Pero bueno, ya os lo vengo repitiendo en estos últimos días. No voy a seguir repitiéndome. Seguiremos con esta metodología, que es al final lo que sabemos que funciona. Esto al final solo tiene que utilizarse como un extra para ver en este caso alguna confirmación más. No es un indicio bueno. Si viésemos una acumulación sería bestial porque tendríamos casi todo a nuestro favor, pero muchas veces a nivel operativo no vas a poder tener todo a tu favor y vas a tener que tomar algunas decisiones. Entonces por eso hay que priorizar en este caso la metodología, que hay que intentar que sea lo más objetiva posible. Entonces nada, dicho esto, revisamos el mapa de corto plazo. Esto no está cargando bien, la verdad, pero bueno, dentro de lo malo sigue habiendo más liquidez por parte de los long. Por parte de los short, ya os digo, es que no queda más. O sea, es que lo han limpiado todo en estos últimos días. Quedará en niveles operativos más altos, como por ejemplo, vamos a poner aquí otra vez el mapa de medio plazo. Yo qué sé, llegando a la zona de los 20.000, casi 21.000. O mira, aquí en la zona de los 25.000 hay muchísimo, pero está muy lejos todavía. Igual en una semana estamos ahí, vete a saber, pero de momento creo que lo más importante era esto a corto plazo, sobre todo para tener un movimiento orgánico, porque al final, ya os digo, si sube fuerte va a tener luego una caída proporcional. Igual en esa caída es donde vienen a liquidar y luego siguen subiendo, o sea, podría ser totalmente válido, pero nosotros, como os digo, tenemos que esperar y no dejarnos llevar por el FOMO. Eso sí, que cada uno luego haga lo que quiera, ¿vale? Cada uno es responsable de lo que hace con su dinero. Yo simplemente pues os comento lo que yo haría. Así que nada, espero que os haya gustado el análisis de hoy y nos vemos en el próximo vídeo.